noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, este canal que se financia con los impuestos que ustedes y quienes no nos están viendo en esta noche pagan, y tenemos que decirles que ya viene el tren. Y es que ya viene el tren, es que les vamos a contar una historia de éxito de otras cosas valiosas, importantes, significativas que se hacen con los impuestos que se recogen en este país. Para hacerlo tengo el placer de tener con ustedes, amigas y amigos, y con nosotros a mi buen amigo y colega don Glenn Calvo, quien es sobrino de don Enrique, uno de nuestros funcionarios aquí del canal, y él es el gerente administrativo y financiero de Incofer, de los ferrocarriles de Costa Rica, y es una de las personas, junto con todo el resto, pero es una persona entusiasta, creativa, con enorme capacidad de encontrarle no tres pies al gato, sino que encontrarle soluciones a los problemas que se han planteado, porque aquellos que han seguido las noticias a través de los medios han visto que no la ha tenido fácil, sino ha tenido que ser subiendo una cuesta empinada la forma en que desde el cierre técnico y de alguna manera un poco también las cosas que se ven haciendo desde el cierre técnico del 95, Incofer ha venido saliendo de ese estado de invernación y ahora está llena de planes. Pero bienvenido, don Glenn, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos un poquito de ese, digamos, de un antecedente histórico de ese proceso. Bueno, ustedes saben, el ferrocarril en Costa Rica ha sido en los años de 900 a 1950 el principal arteria de comunicación y lo que movió la economía costarricense. Tal vez déjenme interrumpirlo y contarle algo a los que no tienen barba blanca, porque no tienen por qué saberlo. Hasta 1966 había dos maneras de ir a Limón: o se iba en avión o se iba por ferrocarril. Y no había de otra, es decir, entonces eso de mover, y la mayor parte de las importaciones de las exportaciones que este país hacía, buena parte de ellas se hacían por el Caribe Atlántico. Por favor. Sí, fue una visión de nuestros antepasados, como todo lo que ha hecho la historia costarricense nos demuestra la capacidad que tenían, y Costa Rica era privilegiado porque tenía un sistema ferroviario que unía las dos costas. Las crisis económicas, el desarrollo de las carreteras hicieron que los años 70, 80, la crisis económica vivida en esos años, el ferrocarril fuera entrando a menos, el desarrollo de las carreteras, la apertura de la ruta a Punta Arenas, la carretera Punta Arenas, posteriormente la carretera Limón, fueron quitándole importancia al ferrocarril, y en la década de los 90 concluyó, por decirlo así, con una toma de una decisión muy drástica, que fue en ese momento un cierre técnico, una institución que en el momento del cierre técnico contaba con más de 1.500 funcionarios. En la actualidad, la planilla de Incofer somos 45 personas, más alrededor de 88 contratados. Es en 1998 que se decreta la reapertura. ¿Por qué? Solicitud de las mismas empresas bananeras en la zona del Caribe, que consideran que el transporte por ferrocarril es privilegiado para ese producto, y insisten y apoyan al gobierno en ese momento, y se reinicia el servicio de carga en ese momento. Desde ahí el ferrocarril ha venido tratando de despegar. No fue hasta el año pasado que incursiona nuevamente como un servicio de transporte público. Si bien es cierto, el ferrocarril ha venido trabajando con transporte desde el 98, sobre todo de banano, un poco de acero, y se desarrolló un tren turístico, sobre todo a Punta Arenas,
Y también más recientemente, en los últimos 2 años, se les da el servicio a los cruceros que llegan a Puerto Limón para que hagan un recorrido ahí por la zona del Caribe. Pero siempre con una angustia económica, porque el Incofer compite en forma muy desigual con las carreteras. El gobierno destina gran parte de su presupuesto al mantenimiento de esos activos, de esas carreteras. En el caso del ferrocarril, tiene que hacer el mantenimiento él mismo porque tenía una fuente de financiamiento que era un porcentaje del impuesto al banano, a la exportación de banano, pero a raíz del cierre técnico pues se cortaron esos ingresos. Pero eso no cortó el ánimo de los ferrocarrileros, que la historia aquí es bastante buena. Es importante esta reapertura o reinicio del transporte público porque se inició con el apoyo de ferrocarrileros. Qué bien. Que lo hicieron gratuitamente, maquinistas, brequeros. Iniciamos el servicio, dimos una fecha para iniciarlo, no se pudo contratar personal adicional, el mismo personal administrativo le correspondió realizar las labores de cobro. Qué lindo, qué lindo que la gente ame tanto su trabajo como que para que vaya a hacer lo que no le toca hacer. Es decir, ¿usted qué hizo? Y cuéntenoslo de esa manera. Bueno, era cobrador en el tren, nos levantábamos del tren. O sea, el gerente técnico y administrativo de Incofer era cobrador en el tren. ¿A qué hora se levantaba? El primer tren salía a las 5 de la mañana, ahí estábamos 5 o 6 funcionarios, inclusive el presidente ejecutivo, ¿verdad? ¿No? El auditor, el jefe del departamento legal, es decir, todos nos levantábamos. Qué bueno, la mística. Íbamos, teníamos 2 servicios, este servicio es para atender las horas pico. Lo que queríamos era tratar de descongestionar el servicio de buses en la carretera, que en la mañana por buses que existen no dan abasto. Entonces, y teniendo la estructura, iniciamos este servicio y entonces damos un servicio de 5 de la mañana a 8 de la mañana y posteriormente de 4 de la tarde a 7 de la noche. Iniciamos con un solo tren, ya después tenemos, ahora en la actualidad tenemos 2 servicios, es decir, 2 trenes, son 2 viajes completos en la mañana y 2 viajes completos en la tarde, que sirven a una población muy interesante, los que viajan de la zona oeste, sobre todo hacia San Pedro, estudiantes universitarios, y en la mañana para llevar trabajadores a las zonas de las plantas que hay por la zona de Pavas. Entonces, eso fue el primer objetivo, pero tuvimos nosotros alrededor de 3 semanas con ese trajín a partir del inicio, mientras se llevaba a cabo un proceso de contratación de servicios de logística a cambio de una comisión. Es decir, que la persona que en este momento realizan el cobro y velan por la seguridad de los pasajeros en los servicios del tren urbano, ganan dependiendo de lo que se recaude. Entonces, qué importante, porque también esta idea de, en vez de enmarcarlo en procesos complejos y que tardan mucho tiempo, ustedes fueron creativos y hubo gente deseosa de participar en el proyecto que encontró eso como una salida positiva. Exacto, ¿no? Y también se encontró mucho apoyo en la Universidad de Costa Rica, adecuar la parada que tenemos en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Latina y en otros lugares, empresas privadas y instituciones públicas, la Municipalidad de San José, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, previo a la reapertura, inició una campaña publicitaria para decir que venía el tren nuevamente, para que la gente se cuidara, y a la vez demarcó las señales de tránsito para avisar. Teníamos de no ver el tren con tanta frecuencia, sobre todo en el centro de San José, y ahora se ve muy frecuente. Entonces, por seguridad nos ponen un motorizado o para que vaya delante del tren avisando, y
y avise al tránsito que vamos pasando. Pero sí hemos tenido el apoyo de otras instituciones. Aquí lo que se demuestra es que no necesariamente hay que tener recursos. Hay que tener ganas, creatividad y entusiasmo, me parece a mí. Exactamente, aquí la comprensión de los mismos funcionarios de la institución están totalmente matriculados. Es una institución con gente, digamos, relativamente antigua de trabajar en ferrocarril. Ahí los funcionarios en promedio tienen más de 20 años de trabajar para la institución. Entonces, conocen muy bien su oficio. Y son polifacéticos, es decir, lo que se presenta es que un funcionario pues, puede trabajar en la parte administrativa, pero tiene que saber de la parte operativa, porque de vez en cuando le toca irse de brequero en un tren o ayudar al maquinista en los cambios de vía. Pero pues vamos a cambiar de vía, don Glenn, y este cambio de vía se va a plantear con un mensaje que el canal le va a dar a las amigas y amigos, y nosotros regresamos igual que regresa el tren. Ya viene el tren, amigas y amigos, y nosotros conversamos con don Glenn Calvo, gerente financiero y administrativo de Incofer. Y una de las cosas, don Glenn, que me parece importante cuando usted estaba diciendo de que el gobierno cuida las carreteras, le da mantenimiento a las carreteras, hay una forma en que no se lo da. Y no se lo da con el cierre técnico del ferrocarril, sobre todo la carretera, y pongo la mano en el fuego, yo que no soy ingeniero de ningún tipo y menos civil, pero pongo la mano en el fuego de que la carretera a Punta Arenas se tiene que haber deteriorado, y posiblemente la de Guapiles también, se tienen que haber deteriorado mucho más por la carga porque no importa que existan cabezales y vehículos de transporte, no ese es el problema es que la carga pesada que las carreteras tuvieron que recibir porque no lo estaba haciendo el tren, eso tiene un costo sobre el mantenimiento, sobre el deterioro que posiblemente, y yo no tengo los números, pero usted que entiende de eso, estoy seguro que lo ve muy claro, posiblemente el buen negocio era mantener la carga moviéndose por ferrocarril y ¿cómo se llama? Y las carreteras, el mantenimiento habría sido mucho más bajo y además el deterioro mucho menor. Sí, bueno, es normal, el servicio de carga por tren es para largas distancias. En el caso de la carga, el tren no es una competencia para la carretera, es un aliado. Es un aliado que libera las principales arterias. Si pudiéramos tener nosotros un servicio continuo de carga, veríamos menos furgones en las carreteras principales, pero no le quitaríamos trabajo a los transportistas. ¿Por qué? Porque el tren llega de un punto a otro y nosotros no llegamos a los puntos más importantes, por decirlo así, de las zonas productivas, los parques industriales que utilizan la materia prima, sino que lo que se hace es una distribución. Entonces tendríamos un servicio complementario que permitiría a ambas actividades desarrollarse en forma más completa. Recientemente, y sobre todo en el año 2003-2004, también se reinició un proceso en la institución para el transporte de granos al Pacífico. Con una pequeña inversión de 30 millones de colones, logramos convertir 9 carros cajón, porque antiguamente los coches o los carros eran con sacos, que se transportaba el café y las cosas, o la mercadería. Ahora los granos se transforman en forma de granel.
Entonces logramos una transformación de 9 coches, que ya teníamos un modelo que hemos desarrollado en el Incofer, y se tienen 10, y en el 2005 se inició un transporte de este producto desde Barranca hasta San Rafael de Alajuela, más o menos un transporte de 150 toneladas diarias. Son más o menos 5 coches por viaje, o sea, son 5 coches de tren que quitan alrededor de 6 o 7 furgones por esa carretera. Tanto del estorbo que son los furgones y del peso que son los furgones cargados. Exactamente, eso genera a nuestra institución pues una actividad que en un principio, pues si uno lo ve en términos netamente económicos, los márgenes de utilidad son mínimos, pero el ahorro como país en mantenimiento de carreteras a largo plazo o a mediano plazo puede ser importante. Porque estamos hablando, don Glenn, de cosas importantes. Una de las cosas importantes con ustedes son los planes que tienen, y sobre eso yo creo que hay una contribución significativa de la Unión Europea, que además es un grupo de países a los que no hay que explicarles que el tren existe y que los ferrocarriles son maravillosos. Es decir, sí. El TGV cada día une más y más ciudades, más todo lo demás. Entonces, me parece que ha habido una comprensión significativa y una cierta alianza. Exactamente. Aquí, en el 2003 recibimos una donación del gobierno de Francia para hacer un estudio sobre la probabilidad de crear un servicio metropolitano de estilo metro. Se desarrolló el estudio por las mismas empresas francesas. Se hizo el proyecto, se hizo el perfil del proyecto, más o menos tiene un costo de $500 millones. Para una economía como la nuestra, eso es un costo muy alto. Y viendo los alcances de este proyecto, se pensó en hacer una concesión, pero bueno, son proyectos que todavía están ahí. Pero para no ir muy largo, el Incofer, así como inició este servicio del tren urbano, se dio cuenta de unos fondos que la Comunidad Europea, a través del Ministerio de Vivienda, apoya a las comunidades. Entonces, en una primera etapa, iniciamos conversaciones con ellas, y ahora en enero se firmó un convenio en conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para desarrollar un proyecto a Heredia. Nosotros no esperamos los recursos y de inmediato nos empezamos a limpiar la vía y a trabajar. Qué gusto da oír eso, perdón que lo interrumpa, pero qué gusto. No esperaron a que la Contraloría lo hiciera, no, empezaron a trabajar primero y que luego el proyecto viniera. Qué gusto. Ahí estamos en esos trabajos de limpieza y nos hemos encontrado una vía muy limpia, las vías muy bien, las traviesas bastante bien. El puente sobre el río Virilla estructuralmente en muy buen estado. Lógicamente le faltan los durmientes o traviesas, pero esos se pueden comprar. Estamos esperando abrir un servicio a Cuatro Reinas a mediados de abril. El único inconveniente que tenemos es que cerca de la entrada de Tibás, aquí por 5 esquinas, teníamos una alcantarilla que con las inundaciones de los años de no servicio, pues en lugar de alcantarilla ya se convirtió casi que en un cauce. Y ahí requerimos la construcción de un puente de alrededor de 20 metros, 20-25 metros, que el costo de poder hacer un puente ahí ronda entre los 50 y los 75 millones de colones. Nosotros no tenemos esos recursos, pero iniciamos un proceso de buscar en qué puentes de las rutas que no utilizamos nos pueden servir, y ya se tienen varios en la mira. Se está en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Comisión de Emergencia, para que nos ayuden a desarmar y trasladar un puente y instalarlo ahí. Qué bueno. ¿Cómo se ve que el recurso más importante que las instituciones tienen es la creatividad de sus trabajadores? La parte de los
y perdón que se lo digo al gerente administrativo y financiero, pero los 5 y los 10 y las pesetas y los 4, perdón que yo uso esos términos porque yo soy del tiempo de antes, pero eso es secundario. La imaginación de los trabajadores es lo que es importante. Sí, no, ahí la mística y las ganas de... Y ganas de hacer. De hacer las cosas, porque la mayoría de los funcionarios del ferrocarril, y aunque yo soy muy reciente en el ferrocarril, yo entré en el 2003, mi papá trabajó desde Orotina y trabajó toda su vida en Ferrocarril Eléctrico del Pacífico. Entonces, mis estudios y mi vida se la debo al ferrocarril. Entonces, es entrar a una institución con ese mismo ánimo como que de los demás funcionarios de ahí. Y igual, tenemos el apoyo en estos últimos meses y restricto Ministerio de Obras Públicas, que se ha comportado de una manera increíble, también con muy escasos recursos, pero para este año nos está dando una partida de mantenimiento. Vamos a utilizar cerca de 200 millones de colones en mantenimiento de vías. Y también logramos otro proyecto, con la Comunidad Europea, son alrededor de 650.000 euros. Sí. Ahí es un proyecto no solamente de llegar a Heredia, sino hacerlo eléctrico. Qué importante, qué importante. Tenemos 5 o 6 locomotoras eléctricas abandonadas con un costo altísimo. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es parte de este proyecto y está promocionando montar la catenaria, que es donde se alimentan las locomotoras, y si bien es cierto, no va a ser un metro, un tren, vamos a seguir utilizando nuestros equipos. Las velocidades que utilizamos no sobrepasan los 30 kilómetros por hora, pero en línea directa a San José Heredia son 12, 13 kilómetros, y con una locomotora que hace 5 o 6 paradas de 1 minuto, estamos hablando de 20, 25 minutos desde el centro de Heredia a la estación del Atlántico. De pellizcarse. Entonces, y tenemos la experiencia que del 90 al 95 ese servicio se dio. Se dio a Heredia y se dio a Cartago. Bueno, y Cartago me parece que es la nueva frontera que ustedes están en estos días abriendo. No sé cómo les va a ir, pero... Cartago, bueno, de esos mismos recursos de la Comunidad Europea, tenían un proyecto destinado para la Comunidad de Cartago que no pudo realizarse, cerca de 1 millón de euros, y inmediatamente el ferrocarril, el Incofer, tomó la palabra y le solicitó de inmediato iniciar las negociaciones para que ese 1 millón de euros fuera destinado a la reapertura de ese servicio. Bueno, por un lado significa un sacrificio enorme, porque estos recursos, tanto los de Heredia como los que podrían ser para Cartago, es un 1 a 1. Si ellos ponen 1 euro, la institución tiene que poner 1 euro. En el caso de Heredia, como la inversión que va a realizar la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es muy superior a la donación, no tenemos problema. En el caso de Cartago, pues ya estamos buscando y buscaríamos las opciones para poder darle ese 1 a 1, o sea, alrededor de 500, 600 millones de contrapartida, que todo se destina a obra. No, y además, aquí tuvimos hace algunas semanas a Clara Sommer, irrespetuoso que soy yo, pero yo le digo de alguna manera la mamá de Matilde, porque ella fue la que dirigió el centro de informática y una mujer con enorme creatividad, con enorme, una de las primeras ingenieros civil de este país, y estoy seguro que ahora diputada electa por Cartago, no debe ser difícil poderla montar en el tren, espero. Eso es lo que queremos, montar en el tren a la mayor cantidad de gente posible. Las negociaciones que hacemos nosotros en este momento en el servicio del tren urbano, logramos que algunas empresas privadas financiaran 2 días. Eso es otro aspecto muy creativo y muy importante. La alianza entre gobierno y empresa privada. Esa historia de antagonismo, si somos el mismo país y lo construimos cuando se construye va para todos. Entonces, cuéntenos de esa historia. Ha sido un resultado increíble. Las filas
por la gente montarse en el tren, sobre todo ahora en los días de vacaciones, eran que nosotros, el contrato original era más o menos 5 vagones, pero el costo marginal de pegarle un cajón más es mínimo. Entonces, pues movilizábamos la cantidad de gente que pudiéramos dentro de los márgenes de seguridad y las empresas privadas en eso, del apoyo para volver a usar el servicio de tren, fomentar el servicio de tren. Es increíble, no solamente porque favorece a una población de escasos recursos, les permite transportarse a su trabajo gratis, ahora que los costos de pasajes están incrementando, y a nosotros pues es andar con el tren totalmente lleno, que nos paga la capacidad total del tren. Entonces es un negocio redondo para nosotros, y el apoyo, como le digo, de la gente ha sido maravilloso. Las experiencias que se ven ahí en nuestra institución, gente que viene desde la zona sur, usted los ve que se bajan en un taxi que les pudo haber cobrado 2,000 colones por la carrera, por montarse en un tren gratis, hacer una fila de 2, 3 horas. Y como le digo, en estos días, para este fin de semana, por ejemplo, este fin de semana de la feria de las frutas en Orotina, el sábado vamos con 2 trenes, la total capacidad de trenes que tenemos. Hemos encontrado dentro de este servicio a las empresas turísticas que brindan el servicio. El año pasado se nos acercó una empresa nueva y nos manifestó el interés de brindar el servicio. Le decimos, no tenemos coches para dar el servicio. Y nosotros no tenemos tiempo para seguir hablando de un tema tan interesante. Yo me quedaría toda la noche, no hasta las 10 o hasta las 7 en el día de la repetición, sino me quedaría horas hablando, pero tenemos que decirle a las amigas y amigos que este programa se repite el domingo, que tendremos el próximo miércoles a las 9:05 otro programa hecho con el mismo entusiasmo con que hacemos todas las cosas en Canal 15. A usted decirle gracias por eso que está haciendo, siga adelante y buenas noches a todos.